el otro texto que tenían allí presente hablaba de la complejización del concepto de comunicación, partiendo de algo que ya venimos conversando, que este esquema básico que está acá, que parte, ya lo sabemos, de Shannon y Weaver, que lo transforma Laswell también con algunas propuestas y lo retoman algunos otros autores, no explica la complejidad de la comunicación humana. Es muy simple para algo demasiado complejo y espontáneo y siempre distinto. Entonces, es un esquema simple para una comunicación compleja. Fíjense esa tira de Mafalda con Susanita, que Susanita le dice todo eso, ¿sí? Si leyeron Mafalda en algún momento, Susanita es como muy intensa para hablar, como demasiado intensa, y fíjense que al final le dice, te conté que mi problema de incomunicación es no poder incomunicarme. Bueno, así de compleja es la comunicación, que podemos decir que no nos estamos comunicando y en realidad sí no nos comunicamos, pero tenemos un problema de comunicación que en realidad no es de comunicación, sino que es de incomunicación, bueno, y podríamos complejizarlo más todavía, ¿sí? No es inmediato, no es directo. De ejemplo, quizás ya lo hemos dado, pero cuando uno va a hablar con alguien y le dice, y en el camino piensa, bueno, me voy a encontrar con fulano, lo voy a encontrar, seguramente va a estar haciendo esto, le voy a decir esto, él me va a responder esto, yo le voy a responder esto, él me va a contestar y yo con lo último le gané la conversación. Cuando uno llega, se encuentra con otra situación y con otra forma de abordar y uno queda descolocado con lo que había pensado automáticamente que nunca existió de esa manera. Entonces, ¿cómo hacemos para entender la comunicación humana sin recortarle esa riqueza? Bueno, lo primero que tenemos que tener en claro es que la comunicación entre seres humanos es compleja y dinámica y que el esquema es simple, rígido, limitado. O sea que no nos termina de cerrar para entender lo completo de la comunicación. Por eso aportamos 7 conceptos teóricos que ayudan a complejizar y entender la comunicación humana y que se agregan o modifican al esquema básico, de ahí podemos partir, porque son esquemas que están presentes, no es que no están presentes. Y los voy a enunciar de manera bien concreta a cada uno, porque cada uno habla de algunos de los elementos de este esquema. Por ejemplo, el primero dice que el mensaje, como idea del mensaje que manejan los modelos, es estable, es rígido, desconoce lo que ocurre en el ámbito concreto de la interacción de las personas, entonces preferimos hablar de enunciado de discurso. ¿Por qué? Porque ese enunciado o ese discurso es único, es irrepetible, pasa en ese momento, pero no pasa en otro. No el discurso de un político, ¿sí? No en ese sentido, sino lo que decimos. Pero el término enunciado o discurso nos da la idea de eso que ocurre una vez. Yo esto que estoy diciendo lo puedo volver a decir mañana, pero no va a ser exactamente el mismo, va a ser distinto. Esto que estoy diciendo ahora es único y irrepetible. Y por otro lado, deja huellas, ¿sí? ¿Qué huellas? Alguien puede estar pensando, uy, el profe cuando termina, uy, qué aburrido que está esto, uy, tengo hambre, uy, esto me interesa, esto no me interesa, esto me sirve, no me sirve. Todo enunciado o discurso de una comunicación humana compleja nos deja huellas, inevitablemente. Hasta la indiferencia es una huella, ¿sí? Bueno, no lo tuve en cuenta. No deja de ser una huella que nos dejó en ese momento. El segundo aporte tiene que ver con la recepción, que nunca es igual y no es automática. Los modelos la piensan como un ping-pong, como que yo doy y recibo, y nunca es igual, y nunca es automática. Por eso se relaciona con cada persona en cada situación concreta. Y acá nos habla de 4 tipos de posibilidades de recepción. Directa o indirecta. La directa, el discurso llega inalterado desde el enunciador, directamente. Indirecta, el discurso no ha llegado intacto a la instancia de recepción y se modificó, o sea que se mediatizó. En esta situación en la que estamos nosotros, uno podría pensar que es directa, porque lo que yo estoy diciendo ustedes lo escuchan. Sin embargo, está mediatizado por un micrófono, por una pantalla,
por un recorte. Ustedes no ven que tengo al lado, de un lado, del otro. Entonces, podríamos decir que en este caso estamos ante una recepción indirecta. Lo mismo si yo le cuento a alguien a otro y ese otro le cuenta el mensaje al que sigue. Y según el tiempo puede ser inmediata o diferida. Inmediata cuando ocurren en el mismo tiempo, como es este caso, o diferida cuando ocurren en un tiempo posterior. Envío un mail hoy, el destinatario lo lee mañana de la mañana, eso es diferido. Por eso nunca es igual la recepción. Al hablar de los contextos que tienen que ver con la comunicación, es mejor hablar de una esfera, porque esa esfera nos incluye las reglas que regulan las actividades que se pueden hacer dentro de ella. Y esas actividades son prácticas sociales que tienen sus códigos particulares. Y esos códigos nos determinan los géneros discursivos, es decir, lo que se puede decir en esos ámbitos. Voy a un ejemplo para entenderlo. En vez de hablar de contexto, hablamos de una esfera. Podemos pensar que la esfera es la escuela, que no es un espacio físico necesariamente, sino que es un contexto, como un ámbito de la sociedad. ¿Sí? En esa esfera hay actividades que se pueden hacer y otras que no se pueden hacer. ¿Sí? No puedo ir a tomar sol en la escuela. ¿Puedo hacerlo? Sí puedo hacerlo, pero no estaría dentro de lo que se espera como regulado en esa esfera o en ese espacio. Entonces, esas son las prácticas sociales que me determinan la esfera. A su vez hay códigos. Si yo voy a la escuela, necesito hacerlo de determinada manera y, por ejemplo, yo sé que me puedo sentar en un banco porque yo soy alumno. Eso es parte de algo que está acordado, es un código. Y si voy a la escuela con esos códigos, con esas prácticas, el género discursivo, es decir, lo que se va a decir en esa esfera, seguramente será una clase. Si me empiezan a hablar de, si me encuentro con un relato de un partido de fútbol, seguramente no tiene que ver con esa esfera y me va a sonar totalmente en desacuerdo. Entonces, el tercer elemento es transformar el contexto en la esfera porque regula las actividades, que son las prácticas sociales, que tienen códigos y que determinan géneros discursivos propios de acuerdo al ámbito. El cuarto elemento, que tiene que ver con los códigos dentro del esquema, se amplían y hablamos de competencias comunicativas, o sea, competencias, habilidades del enunciador y del receptor. Ambos tienen estas competencias. Lingüísticas y paralingüísticas, lingüísticas del habla, paralingüísticas de los gestos, técnicas, saber manejar un micrófono, el WhatsApp, el teléfono, lo que fuera, culturales, que tienen que ver con nuestros ritos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, por ejemplo, tomar mate. Si yo a alguien que nunca tomo mate le doy el mate, quizás no sabe culturalmente, no tiene la competencia cultural de saber qué hacer con eso. Lo ideológico es cuáles son nuestras adhesiones, nuestras formas de ver la vida, nuestras opiniones sobre distintos temas. Y en cuanto a las emociones que acá aparecen, no hablamos de competencias porque no es una habilidad tener determinada emoción, sino que es una determinación emocional. Las emociones determinan la comunicación. El conjunto de todos estos elementos son las competencias comunicativas que deben compartir el enunciador y el receptor. El quinto elemento tiene que ver con el canal, y en este canal lo que hace es ponerlo casi en el centro porque dice que la elección del canal no es menor. No es lo mismo dar esta clase por videollamada, que es el canal, que en el aula, por el aire, por el habla, que sería el otro canal, que darla con un megáfono. Entonces el canal nos brinda información sobre la situación de comunicación. Y hay condiciones de producción de ese discurso y condiciones de reconocimiento. Las condiciones de producción son todo lo que rodea a quien está produciendo ese discurso. Por ejemplo, en este caso, a mí, todo lo que tengo o no tengo al lado, si tengo a alguien que haga ruido o que no haga ruido, si me funciona la luz o no, internet, etc. Todas esas son las condiciones de producción. Y en cada uno de ustedes
hay condiciones de reconocimiento que son variables externas que influyen a la hora de recibir ese mensaje. Y en el caso de ustedes, cada uno de ustedes tiene condiciones de reconocimiento diferentes, aunque el discurso sea el mismo. Entonces se complejiza más la situación. Sexto y penúltimo elemento habla de la retroalimentación o del feedback y dice, ¿hay feedback en la comunicación humana? Sí, pero no es automática como la entiende el esquema básico de la comunicación. No es que yo emito y recibo automáticamente en esta imagen del ping-pong. Yo puedo emitir, pero puedo no tener feedback. El silencio es un feedback, pero a veces puedo no tener por distintas situaciones, o porque el otro no me escuchó, o porque el otro, no hay problema, no hay problema, o porque... Como en una pintura, por ejemplo. ¿Cómo? Como en una pintura. ¿Por qué? Y porque el pintor quiere expresar algo en su forma bajo una pintura, y el que lo está mirando la pintura tiene una interpretación y no le va a dar el feedback correspondiente al pintor. Sí. Hace su proceso de... Sí, puede ser sí. Ahora, si lo interpreta de otra manera diferente al pintor, sí hubo feedback. ¿Sí? Si no lo entiende o no sabe qué es una pintura y demás, ahí es donde no se llega a esta interrelación. ¿Sí? Y por último, el ruido, que es un factor externo, se le agrega un elemento interno que puede dificultar la comunicación, que es la interferencia. ¿Y a qué se refiere particularmente? A esos elementos que nos afectan con aquellas determinaciones emocionales. Por ejemplo, el miedo, el sueño, el hambre, bueno, todo lo que tiene que ver con nuestra cuestión humana interna, que también no dejan de ser ruidos internos. Vieron que cuando ustedes, digo, una clase de lengua a las 22:43 de un martes, no es lo mismo verla después de haber dormido una siesta de 3 horas que venir de trabajar de las 7 de la mañana y no haber dormido. Bueno, eso es interno y es un ruido. ¿Cómo lo manifestamos a veces? No puedo pensar más. No me hables porque no puedo pensar más. Bueno, eso es un ruido interno, es una interferencia que no tiene que ver con lo externo, sino que tiene que ver con lo que uno va transitando internamente. Todos esos elementos tienen que ver con lo que podemos establecer para complejizar un poco más este concepto de comunicación.